Bienvenidos al estudio de la segunda parte del mensaje titulado Los quejumbrosos que murieron mordidos por serpientes. No existe persona más problemática en la vida congregacional que quien vive quejándose. No lo haga. En algún momento será objeto de la disciplina divina. Con Dios no se juega. Dios es un Dios que se alegra cuando obedecemos y que se molesta cuando, con un espíritu lleno de amargura, nos resentimos y nos quejamos por las experiencias que Él nos permite pasar. El quejumbroso está feliz cuando Dios permite algo que le agrada, pero comienza sus sesiones de quejas cuando Dios permite algo que no le gusta. Si así actúa, tenga cuidado, pues el Dios que nos ama y se alegra cuando nos sometemos a sus designios es el mismo que con amor nos disciplina por desobedientes. Aprendamos algunas lecciones al estudiar el mensaje titulado Los quejumbrosos que murieron mordidos por serpientes. En el programa anterior comenzamos a hablar acerca de el título de este mensaje, Los quejumbrosos que murieron mordidos por serpientes. Usted escuchó en el programa anterior acerca de la forma como se quejaron contra Moisés y contra Dios. Pero Dios mostró su gracia constantemente al darles de comer en el desierto. Dios mostró su gracia al darles agua de la roca. Fue la gracia de Dios la que les permitió vivir. ¿No es cierto que ocurre lo mismo con nosotros? Dios igualmente muestra su gracia. Nos permite vivir pese a nuestra incredulidad. Porque no hay ni una sola persona que me esté escuchando en este momento que no haya vivido una vida de inconsistencia, de pecado, de fracaso, de maldad. Pero Dios en su gracia nos permite vivir y provee maravillosamente para nuestras necesidades. ¿No es cierto? Ahora, por duro que suene el decirlo, algunos de los que ya pertenecen al pueblo de Dios viven quejándose. Están descontentos por todos, resentidos, disgustados. Se lamenta, gimen, se quejan. El receptor de radio no tiene buen sonido, parece. Ahora que me está escuchando, quisiera apagarlo si usted es un quejumbroso. Pero vive quejándose. Hace mucho calor, mucho frío. El pastor predica muy largo, ahora habló muy corto. ¿Por qué invita a otras personas? ¿Por qué no predica él? ¿Por qué predica él tanto? ¿Por qué no invita a otra persona? La música es muy fuerte, la música es muy suave. Nunca terminan las quejas. Encontré una canción titulada Quejosos, la cual me gustaría dedicarla a algunos del pueblo de Dios. Dice, en cualquier país, ciudad o pueblo, se puede encontrar algunos de aquellos que pasan su vida quejándose por todo. Ellos siempre se quejan, digamos lo que digamos, porque son quejosos crónicos, y se quejan noche y día, hagamos lo que hagamos. Se quejan en la ciudad, se quejan en el campo, se quejan de los vecinos, aunque piensan que no hacen ningún daño. Se quejan de sus esposos, se quejan de sus esposas, se quejan de sus hijos y nunca quedan satisfechos. Se quejan cuando llueve, se quejan cuando hace sol, cuando la cosecha fracasa, se quejan y suspiran. Se quejan porque los precios bajan, porque los precios suben. Se quejan todo el año y se quejan hasta que se mueren. Se quejan del predicador, se quejan de sus oraciones, se quejan de sus sermones, se quejan en todas partes. Se quejan de todo creyente y dicen que todo es hipocresía. Pero los santos no se quejan. Tienen tiempo solo para orar. Los otros se quejan el lunes, el martes, el miércoles, se quejan el jueves y el viernes también. Se quejan el sábado, el domingo, se quejan toda la semana. ¿Es esa la historia de su vida? Tal vez usted no lo va a reconocer. Si yo le preguntara a su pastor o a algún miembro de la congregación, ¿es usted un quejumbroso? Pues bien, así fue como estos hebreos actuaron. Lo vemos en este relato de Números capítulo 21. Y Dios finalmente dijo, ya basta, y ya me cansé de estos quejosos. Esa es una especie de paráfrasis de los dos versículos que siguen. Es que hay ocasiones cuando Dios quiere detener esto y se le acaba ese deseo de seguir escuchando nuestras quejas. Y hay ocasiones en que dice, ya basta. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido aquello. Tenemos que comprender que lo que agota la paciencia de Dios
es este recuadro mental de su pueblo. Si usted es uno de los que tienen regularmente un espíritu quejumbroso, llegará el tiempo en que Dios le va a decir, ¡ya basta! Usted tendrá que aprender a morderse la lengua. O Dios permitirá que usted se la muerda, hasta que sangre. No se trata de un pequeño problema en cuanto a su actitud, es un problema serio. Envenena a la gente. Muchos padres envenenan a su familia, muchas madres envenenan a sus hijos, muchos feligreses envenenan a su pastor, muchos pastores envenenan a la congregación. Así que con enorme emoción al respecto le digo que es tiempo de que cerremos el pico, que dejemos de quejarnos. Dios nos ha bendecido más allá de toda medida. El mero hecho de que estemos vivos es un obsequio de Dios. El hecho de que usted esté en una congregación, le estén sirviendo, enseñando la palabra de Dios, es bendición de Dios. Si usted está en desacuerdo con ciertas cosas importantes para su vida y que cree que tiene razón, ha estudiado profundamente, hable con los líderes. Y si ve que no hay una respuesta de cosas que son importantes, no porque usted quiera imponer sus gustos, pero si ve que su vida espiritual no se desarrolla porque existe problemas en el liderazgo, problemas en la estructura de la organización, tal vez es tiempo de cambiarse. Pero si empieza a quejarse en otra iglesia, usted tiene un serio problema. Quejumbroso. No debe ser. El Señor oyó las palabras que dijeron en contra de Dios. Observe lo que ocurrió el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. No hubo advertencia previa. No hubo un quéjense otra vez y van a desear nunca haberlo hecho. Tampoco hubo háganlo de nuevo y les voy a dar una buena razón para quejarse. Nada de eso. Dios no hace eso. Dios no precede su juicio con una advertencia cuando ya tantas veces nos ha estado exhortando y disciplinando. Dios envía serpientes ardientes. Esto de serpientes ardientes ha despertado la curiosidad de muchos eruditos en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Yo solía pensar que se trataba de culebras que estaban quemándose y por eso mordían a la gente. Pero no es esa la idea. Se trata o bien de una referencia a su mordedura, que era como la de la cobra que deposita su veneno, y ese veneno produce una sensación de ardor en todo el cuerpo, o con mayor probabilidad eran de color rojo y sus escamas tal vez refulgían bajo los ardientes rayos del sol del Sinaí. Eran serpientes ardientes en el sentido de que parecían arder bajo el resplandor del sol, podría ser. En un momento le diré por qué digo esto. Sea como sea, usted puede estar seguro que eran potentes. Su mordedura venenosa mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Hace muchos años aprendí el sencillo refrán: el dolor levanta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. Permítame repetirlo. El dolor levanta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. Algunos mueren amargados, pero no todos. Muchos sí se ven metidos en una situación suficientemente miserable, retrocederán, echarán un buen vistazo a su vida y se darán cuenta de cómo la han arruinado. En completa humildad, suplicarán misericordia. Ahora, de pronto la realidad reemplaza la irritación. Los mismos que poco antes se habían quejado contra su líder, ahora acuden buscándolo con las manos extendidas, vienen a Moisés y les dicen: hemos pecado, Moisés. Para muchas personas estas son las palabras más difíciles de decir. O si aprendiéramos a empezar precisamente en donde empezamos el problema y decir he pecado. David lo dijo al reflexionar en su enredo con Betsabé y ante la reprensión del profeta Natán. ¿Recuerda? He pecado. He pecado. Saúl finalmente lo dijo ante Samuel, después de haber hecho toda una serie de cosas malas. Después de todos los acomodos y racionalización, Saúl tuvo que decir he pecado. Es que el primer paso en el arrepentimiento es admitir que se ha hecho mal. Los hebreos dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Interesantemente, su pecado no consistió en haberse irritado por lo escabroso del terreno. Dios concede gran gracia. Comprende los tiempos difíciles que atravesamos, pero no pasa por alto cuando hablamos en contra suya o de sus líderes. Hemos pecado, dice el pueblo, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Otra observación que bien vale la pena notar, si usted está interesado en dedicarse a la obra del Señor Jesucristo, es esta, porque este es un buen punto para recalcar. Lo criticarán las mismas personas que más adelante necesitarán su ayuda.
Usted necesitará mucha gracia para atender a los que anteriormente lo atacaron, pero usted debe hacerlo. Me escribió un pastor desde Argentina, me mandó una nota por internet. Dice que llegó joven a aquel lugar, y en aquel lugar recibió, por supuesto, lo que llamamos el bautizo de su ministerio. Vivió experiencias muy complicadas. No era la gente la que quería hacerle la vida difícil, era Dios. Es que Dios así nos prepara para el ministerio. Él dice que vivieron temporadas difíciles, que ellos bajaron la señal de RRV en la radio y comenzaron a presentar el programa Visión para Vivir, y él comenzó a aprender. Y dice que llevó cassette para los pueblos que visitaba y comenzó a crecer. Lindo. Él fue probado allí a la entrada a su ministerio. No fue Moisés el que puso allí las piedras en el desierto. Fue Dios. Dios permitió también que este pastor allá en Argentina, ahí, viviera estas experiencias para su formación. Le aseguro que hoy mira para atrás y, como dije hace un momento, los mismos que le criticaron son las mismas personas que ahora necesitan su ayuda. Me impresiona la mansedumbre de Moisés. ¿Cómo puede notar usted? Él había aprendido por la vía dura en sus primeros 80 años. Aprendió de la experiencia en Egipto cuando tomó el toro por los cuernos, se remangó la camisa, mató al egipcio, lo escondió en la arena, planeando dirigir al éxodo en el poder de la carne. Aprendió por la vía dura que no se hace la voluntad de Dios a la manera de uno. Aprendió la adversidad de la soledad, del anonimato mientras trabajaba para su suegro y apacentaba ovejas en el desierto. Allí aprendió. Aprendió bajo la humillación de esas 4 décadas hasta que cumplió los 80 años. Ni siquiera quería creerlo. Dios le dijo: te voy a dar otros 40 años. Moisés lo aprendió por la vía dura, y cuando Dios le dice que lo haga, usted lo hace. Aquí lo tenemos, frente a un grupo de personas, a pocas horas después de que lo habían criticado. Vienen a verlo para suplicarlo. Moisés, intercede por nosotros, estamos muriéndonos, ayúdanos a encontrar la solución. Moisés no merecía las críticas, pero actúa con gracia. Ellos dicen: hemos pecado, intercede por nosotros. Al final del versículo 7 leemos: y Moisés oró por el pueblo. ¿No le parece grandioso? Si usted, amigo oyente, está pensando en el ministerio del Evangelio como carrera o profesión, debe comprender que habrá ocasiones en que usted sencillamente tiene que hacer a un lado el dolor y el sufrimiento que alguna familia le habrá causado e intervenir con misericordia. Ese es un rasgo de grandeza. Usted no se retrae solo porque alguna vez lo trataron mal. No, usted no puede estar en el ministerio si tiene esa actitud. Moisés oró por ellos, y me encanta este ejemplo porque muestra un espíritu noble. Ahora mire lo que el Señor le dijo a Moisés, es una historia maravillosa. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Le dije que volvería a esto. Le dije que le diría por qué prefiero la segunda explicación. Recuerde que dije que podía haber sido referencia a la mordedura, que producían ardor como de quemazón interna que resultaba de la mordedura, inflamación, o que podía ser el color. No hay manera en que Moisés podía haber hecho una serpiente con veneno, así que no puede referirse a eso. Pienso que hizo una serpiente que se parecía a las serpientes reales que lo mordían. Era una serpiente ardiente, de un color brillante. Le dijo: ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Ahora observe a Moisés. No hay ni un solo momento de vacilación. De inmediato buscó a los que trabajaban en bronce, les ordenó que hicieran de bronce una serpiente, la colocó sobre un asta, sobre un poste. Versículo 9. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. El emblema de la medicina es precisamente una serpiente enroscada en un palo hasta ahora. ¿Puede imaginarse a alguien acostado en su carpa muriéndose por la mordedura de una serpiente y rehusando mirar a esa serpiente de bronce para poder vivir? De ninguna manera. Nadie en sus cabales diría: yo no voy a mirar eso. Yo no quiero que hagas nada, estoy cansado, estoy molesto, no quiero nada, Moisés, contigo. No, ahora sí. Es una historia maravillosa. No hay ninguna otra igual en la Biblia. En forma interesante, hay 2 lugares prominentes en los cuales vuelven a aparecer la serpiente de bronce. 2 lugares. Uno es el Antiguo Testamento, otro el Nuevo. Están en contraste. La mayoría de personas que conozco saben y comprenden el primero. La mayoría de personas que conozco nunca han oído de la segunda ocasión, lo cual tal vez les sorprenda. En esta primera oportunidad lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora busquen el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, y verá a qué me refiero cuando digo que nadie dejaría de mirar y vivir.
Digo eso porque hay algunos en la actualidad que no quieren mirar. Aun cuando van en el desierto de la vida, aun cuando están mordidos espiritualmente por una serpiente venenosa y van camino a la muerte. Juan capítulo 3 nos relata el diálogo entre un fariseo y Jesús de Nazaret. El fariseo anda busca esperanza, busca comprender las cosas, visita a Jesús de noche, probablemente para ocultar el hecho de que quería hablar con él. No quería que todo el mundo lo supiera, porque los fariseos eran enemigos del Salvador, así que conversaron. Cuando la conversación se acercaba a su conclusión, Jesús le recuerda al fariseo Nicodemo una historia que el hombre sabía mejor de lo que usted o yo lo sabemos. Él sabía el hebreo siendo fariseo. Y Jesús, sabiendo esto, toma esta historia de número 21 y la usa como ilustración para Nicodemo. Observe lo que Jesús dice en Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allí Jesús atrapó la atención de este fariseo. Él conocía la historia de las serpientes venenosas. Y le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre, que estaba frente a él, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Le está diciendo lo que la serpiente de bronce fue para los hebreos en cuanto a sanar de las mordeduras de las serpientes. Lo es el Hijo del Hombre crucificado, para sanar a toda la humanidad que se muere en el pecado. Eso es lo que quiero recalcar. ¿Hubiera alguien mordido por una serpiente, hubiera no querido mirar a la serpiente? Ni siquiera puedo imaginármelo. Entonces, ¿cómo puedo explicar a usted que muchos ahora no quieren mirar a Cristo Jesús estando muriendo en el pecado? Es inexplicable. Me parece absolutamente asombroso. Probablemente porque el dolor no es lo suficientemente severo. Digo, el dolor de su pecado. O no se dan cuenta de que han sido mordidos y están muriéndose. Tal vez usted está sano, va conduciendo su automóvil en este momento. Pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, usted va camino a la muerte. No estoy diciendo que se va a estrellar ahora en su automóvil. Estoy diciendo que usted va camino a la muerte espiritual. Usted está muerto espiritualmente y va camino a vivir para siempre en la muerte eterna. Usted puede estar enfermo ahora en el hospital y tener vida. Y tal vez muera, pero va a tener vida si acepta a Jesucristo. Por eso dice, así como es necesario. Así como fue necesario que la serpiente sea levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, usted lo mire a Él, no a una religión. Cuando se trata de personas que están en sus cabales, se dan cuenta de su pecaminosidad, de su condición perdida espiritual, y del hecho de que todo lo que necesitan oír es que Jesucristo ha sido levantado como solución para el problema de su pecado, deben estar listos a creer. Ese es un lugar. Hay otro más en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Esto va a dejarlo pasmado si no lo ha visto antes. Permítame recordarle que al pasar al segundo libro de Reyes, capítulo 18, estamos 775 años después de que Moisés fabricó la serpiente de bronce original en el desierto. 775 años, casi 8 siglos desde que Moisés hizo la serpiente y la colocó en un asta para que el pueblo pudiera mirarla y vivir. Estos son los días del rey Ezequías, después de Saúl, David, Salomón. La historia de los hebreos ha seguido su curso, casi 800 años desde que peregrinaron por el desierto. ¿Está listo a oírlo? Segundo libro de Reyes 18:4. Este es Ezequías quien hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice así: Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Ásera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Tremendo. No hagan tal cosa. ¿Qué es lo que están haciendo? Habían convertido la reliquia en un ídolo sagrado. Porque esa es la tendencia de los seres humanos. Todo aquello que tiene alguna relación con Dios, que algo ocurrió, que un pañuelo, que esto por aquí, que por allá, casi es una reliquia. Y existe entonces una idolatría. Estaban adorando al símbolo, no al Señor. La gente todavía lo hace, ¿no es cierto? Alguien me dijo que si se pudiera recoger todos los pedazos de la cruz que se ofrecen para la venta en Israel en estos días, se podrían construir un buque de guerra. Venden de todo, pedazos de madera. Recuerdo cuando estuvimos allí. Venden de todo, pedazos de madera, piedras, árboles, hojas. ¿Cuánto usted puede imaginarse?
La gente compra agua del Mar Muerto, agua del río, agua de aquí, agua bendita, agua por allá. La gente compra el vino, la gente compra un poco de arena, pedazos de piedra. Aparecen piedras allí qué sé yo, con vegetación incrustada. No me recuerdo la palabra ahora, pero aparecen las piedras allí, le dicen esto es de la zarza de Moisés y la gente lo compra. Increíble. Aquí tenemos una serpiente que tuvo un propósito 800 años antes. Sirvió para su propósito. Pero humanos como somos tendemos a tomar algo tangible que tuvo algún significado sagrado y hacerlo un ídolo. Usted lo escucha cada día en las noticias, siempre. ¿Notó el nombre que le puso a Ezequías? La llamó Neustán. En hebreo se trata de un juego de palabras entre el vocablo que se traduce serpiente y el vocablo que se usa para bronce. Ezequías dijo con todo desdén: esto es nada más que una cosa de bronce. Es solo un pedazo de bronce. Destrúyanla. Mientras destruyen los demás ídolos, destrocen también esa serpiente, porque es otro de ellos. ¿Cuál es el punto? Es una advertencia en contra de la adoración de reliquias sagradas. Por significativo que hayan sido los lugares, por importante los objetos, hay que desecharlos, hay que librarse de ellos. Es superstición. Frotar una moneda, llevar una piedrita en el bolsillo, tener que hacer ciertos movimientos continuos que paralizan su fe. Nos reímos de los deportistas que se rascan de cierta manera, ocupan un lado, otro, patean en la tierra, sacan un pedazo de césped. Pero si tenemos cuidado, hacemos lo mismo con la fe. Tenemos serpientes de bronce por todos lados. Permítame darle dos pensamientos en cuanto a la cruz. Escúchelos. Al creer en el sencillo plan de salvación, vivimos. Así es de sencillo. Al creer en el sencillo plan de salvación, creado por Dios, no por los hombres, ahí vivimos. Hallamos alivio completo y total. La deuda ha sido pagada por completo. No hay nada que podamos hacer. Jesús vino, vivió, enseñó el Evangelio, murió, dio su vida por nosotros, derramó su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y el problema del pecado ya ha quedado resuelto. La deuda ha sido pagada. Jesucristo dijo: consumado es, antes de morir. Consumado es, todo está cumplido. El plan que me mandaste, el programa que me mandaste a cumplir, está listo. Ahora todo lo que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. Recíbalo como su Salvador. Para eso fue que Él murió. Tratar de ganarse la salvación es decir que lo que hizo Jesucristo no fue suficiente. No puede usted ganar la salvación que Dios ofrece gratuitamente. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Pero creer en el Hijo del Hombre no significa que usted solo cree que vivió. No es como yo creo que ese automóvil puede funcionar. No es eso. Es subirme al automóvil, hacerlo funcionar. Es utilizarlo, es permitir que sea parte de mi vida. Creer en Jesucristo es que Cristo entre en mi vida, sea parte de mi vida. Y en segundo lugar, adorar al símbolo en lugar de abrazar la realidad. Por adorar al símbolo en vez de abrazar la realidad, morimos. Lo hacemos Neustán, es solo una cosa. Hacemos de la cruz un ídolo. No lo haga. Los quejumbrosos que murieron mordidos por serpientes fue el título del mensaje de hoy. Al escuchar historias tan sorprendentes como la que acabamos de escuchar, no puedo evitar recordar los milagros que vivió el profeta Elías, igual de extraordinarios. La mano poderosa de Dios se podía ver diariamente en su vida. Y el pastor Chuck Swindoll ha escrito un estudio biográfico de este poderoso líder titulado Elías, un hombre de heroísmo y humildad, el cual está disponible para usted en agradecimiento por su ofrenda al ministerio. Hay que añadir que además de tener la exposición bíblica de Elías, también tenemos la biografía de otros maravillosos personajes como David, Esther, Job, José, Moisés, Pablo, y las historias fascinantes de vidas olvidadas. Si usted está interesado en obtener estos recursos, visítenos en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Igualmente puede llamar al número 1-800-898-4847 para obtener el libro Elías, un hombre de heroísmo y humildad,
en agradecimiento por su ofrenda. O también, si lo prefiere, puede enviar su cheque o money order a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. Gracias por su sintonía, y para despedir el programa de hoy, con ustedes, el pastor David Ormachea. Si usted es parte de los problemas, en vez de ser parte de la solución de los problemas en su congregación, está jugando con fuego. No estoy diciendo que tenga que aceptar todo sin expresar su opinión. No estoy diciendo que usted tenga que seguir ciegamente a los líderes y hacer todo lo que le digan. No, usted sabe que no aconsejo aquello. Pero tampoco creo que tiene derecho de ser una persona problemática que está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor de las decisiones congregacionales. Si usted ha cultivado un espíritu crítico y muchas cosas le molestan, y en vez de involucrarse, se ha convertido en un observador y comentarista de las acciones de los demás, no ha entendido la importancia de ejercitar sus dones espirituales y servir en amor. ¿Sabe qué? Le ruego que haga un profundo examen y abandone esa actitud de quejumbroso y aprenda a vivir lo positivo, a ver lo positivo en vez de lo negativo. No juegue con Dios. Él es paciente, tiene razón, pero cuando disciplina, lo hace con severidad. Y a Él no le agradan los criticones ni los quejumbrosos. Continuaremos el estudio de la serie titulada Grandes Historias de Vidas del Antiguo Testamento en la próxima audición de Visión para Vivir. El hermano Joel Morales les dice, hasta entonces.